Café con Mautic. Este es nuestro episodio número 11. Es el primer episodio del año 2022. Hemos tardado alguna semanita en volver otra vez a estar con vosotros porque, bueno, por un lado teníamos que redondear y cerrar cositas del año 21 y preparar el año 2022. Así que aquí estamos, por supuesto, como siempre, con la compañía de mi amigo Joan Serra. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Julio? Pues muy bien, bastante liado porque esta semana voy a inaugurar la nueva web de automáuticos.com y además estamos de estreno de la membresía. Bien. Y bueno, he hecho un cambio he pasado de vender cursos individualmente a tener una membresía de contenido y de comunidad. Bien. Y la verdad es que muy contento por el montón de alumnos que se han pasado a este modelo de membresía conmigo. Sí, sí. Y la verdad es que muy contento, ya te digo, porque con mucho trabajo, por eso también me ha venido bien este parón de principio de año. Pero bien, bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo Bien, te ha ido bien, este principio de año? También preparando cositas, proyectando un poco el año, a ver si de una vez por todas sacamos el curso que tenemos en mente o algún servicio. Bueno, enfocándonos un poquito y poniendo un poco la casa en orden para lanzar el 2022, que va a ser el año. Así que Perfecto. bueno, aquí estamos, muy contentos de Ok. volver a nuestro querido Café con Mautic. Me he hecho ¿cómo lo diré? Un propósito Sí, para este año, que es sí. que intentar que los capítulos duren un poco menos. Bueno, a ver si Porque es verdad. seguramente los que nos escuchan desde el coche, Sí, algunos a lo mejor su trayecto no les cabe todo el podcast y estoy puede ser, seguro puede que ser. intentando por nuestra parte ser un poco más sintéticos ¿Mm? y trasladando el mismo contenido y el valor, Vale, pues creo que vamos a mejorar el, el, eh, el podcast en sí mismo. a ver si ¿De lo acuerdo? conseguimos, a ver si somos Perfecto. Lo capaces. vamos a intentar, No, no, Julio, lo no, vamos a lo intentar. haremos, lo haremos. Es Perfecto. seguro que lo haremos. Pues Muy bien, entonces vayamos perfecto. un poquito directamente al ajo y vamos a ver de lo que vamos a hablar hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de formularios y su integración en WordPress. Formularios en Mautic, evidentemente, ¿no? Conectados directamente con WordPress. Entonces, bueno, como sabéis, Mautic tiene la gran posibilidad de crear formularios que podemos meter en WordPress de diversas maneras, y un poquito de lo que vamos a hablar es de esas diferentes alternativas que nos ofrece Mautic. Así que, Joan, si te animas, arrancamos con el tema. Sí, sí, de hecho es un tema que yo creo que tiene más importancia de la que seguramente en sí puede parecer, porque los formularios de hecho no dejan de ser una de las varias formas que tenemos de introducir información dentro de Mautic, pero no es una forma más, sino que es la forma principal. Hay otras formas, por ejemplo, a través de importación de contactos o bien a través de conexiones mediante API o básicamente esas serían las principales. Pero la principal de todas es mediante los formularios de captación. Esa es la forma clásica de que los contactos entran dentro de nuestra base de datos de Mautic y empiezan pues este viaje maravilloso de la automatización. ¿De acuerdo? Correcto, correcto. Y en ese viaje básicamente hay dos formas o Mautic nos da básicamente dos formas de insertarse dentro. Estamos hablando de WordPress porque tú y yo somos usuarios intensivos Sí, y fanáticos de WordPresseros. WordPress, pero creo que podemos abrir el espectro a cualquier CMS, a cualquier sistema de gestión de contenidos. ¿Cómo integramos formularios de Mautic dentro de cualquier CMS? CMS. Pues bien, básicamente hay dos formas. La primera es mediante la inserción del formulario que nos facilita Mautic, ¿sí? Del código que nos facilita Mautic. ¿De acuerdo? Básicamente hay dos formas porque nos facilita dos tipos de integraciones a pelo, para decirlo así, o nativas. Una es mediante código HTML y otra es mediante un extracto o un código embebido JavaScript. ¿De acuerdo? Básicamente, realmente hacen lo mismo, pero hay dos diferencias que creo que son interesantes de establecer, o creo que sí, que pueden ser interesantes de establecer.
La primera diferencia es que cuando tú insertas un código HTML, ese código HTML que te facilita Mautic es un código estático. ¿Qué quiero decir estático? Que si yo voy a hacer una modificación dentro de ese formulario de Mautic, como por ejemplo colocar otro campo, ¿sí? Deberé volver a generar el código HTML y sí. volverlo a insertar dentro de mi CMS, porque si no, no se va a actualizar esa modificación con ese nuevo campo en el formulario. Eso En es, cambio, eso es con sí, HTML, ¿no? O sea, la exactamente, típica ventanita donde encontramos la parte de arriba y la parte de abajo, por decirlo así. exactamente, el típico iframe en Exacto. HTML, Perfecto. correcto. En cambio, cuando cogemos el código JavaScript, es un contenido dinámico, donde realmente si realizamos modificaciones dentro del formulario en Mautic, sin cambiar nada del código JavaScript, esos cambios se verán reflejados dentro del formulario insertado dentro del CMS. Claro, porque está llamando Esas, directamente al código, a la fuente. exactamente, exactamente. Eso, bueno, tiene su cierta comodidad, ¿de acuerdo? Sí, es más cómodo. Pero ¿qué pasa? Que el código JavaScript puede dar problemas en tanto en cuanto no todos los usuarios o todos los visitantes de esa página del CMS donde está insertado el formulario de Mautic tienen por qué tener activo en el navegador la ejecución de JavaScript. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pueden tener bloqueadores de anuncios u otros tipos de extensiones que puedan bloquear ese código JavaScript. Vale. Con lo que eso nos puede dar problemas. Mientras que si insertamos el código HTML, eso se va a ejecutar en todos los navegadores de todos nuestros visitantes. Esto debemos tenerlo presente a la hora de decidir cuál es la forma de embeber un formulario directamente, que más nos interesa. ¿Sí? Claro. Hombre, uno es mucho más práctico, más rápido, ¿no? Pero con el riesgo de que te lo pueda bloquear algún add-on de algún navegador o algo y te pueda bloquear. Mientras que el otro, es verdad que cada vez que tienes que hacer una modificación tienes que ir a cambiarlo, pero seamos sinceros, con un control copiar y control pegar 2 veces lo tienes resuelto. Tampoco sería cuestión de vida o muerte, ¿no? Correcto. Pero bueno, es algo que muchas veces, por ejemplo, alumnos oye, que he hecho un cambio y no aparece en el formulario, ¿no? Claro. Pues es porque realmente están trabajando con el No lo has formulario cambiado, HTML embebido claro. y no tienen presente que si no cambias el código, no se van a ver los cambios que has hecho, básicamente. Pero yo creo que es interesante, al menos, tener encima de la mesa las dos formas que hay de insertar directamente el formulario en un CMS, Sí. sus pros y sus contras, o sus diferentes ventajas o inconvenientes, o llámale como quieras, ¿no? Y también se puede hacer con API, ¿no? Exactamente. Luego, sí, efectivamente, se puede insertar mediante API, que básicamente es cuando lo insertamos mediante plugins o extensiones o complementos, dependiendo del CMS que estemos utilizando, la terminología de un plugin, pues hay CMS que le llaman extensiones, hay CMS que le llaman complementos, pero al final es lo mismo. Es decir, un pequeño programita que instalas encima o dentro de tu gestor de contenidos. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, sí, esa sería la otra forma. Y básicamente lo que hacemos es instalar esos pequeños programitas que ya llevan insertado, ¿sí? Todo lo que, es decir, nos facilitan el trabajo porque hacen que esa integración y sobre todo la personalización a nivel gráfico del formulario sea mucho más fácil. ¿De acuerdo? A propósito de personalización, comentaros también a todos que Giovanni y yo estuvimos el otro día mirando cositas y yo creo que en breve podremos darle novedades, ¿no? A gente acerca de las posibilidades de personalizar las plantillas de los formularios. Sí, sí, sí. De hecho, vimos cómo crear plantillas. Eso tengo pendiente grabar un taller para Iba a decir, donde vas a sea hacer de un taller audios. de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a hacer un taller de eso.
enfocado a ser capaz de generar una plantilla de formulario, por ejemplo, para un cliente con sus estilos, pero el reto que me pongo, siempre intento ponerme ese reto, preparado para alguien que no sepa código CSS, ¿de acuerdo? Que no sepa maquetar con CSS. Exacto, sí, sí, sí. Porque claro, si no, es muy fácil darle estilo a un formulario, no tiene secretos si sabes CSS. Pero el reto es poder hacer una plantilla de diseño de formulario de Mautic directamente sin saber código CSS. Exacto. Porque así la ventaja, de hecho, cuando trabajas con plantillas de formulario, la ventaja que tienes es que cuando tú creas el formulario en Mautic, en la parte inferior de la barra lateral derecha, eliges de las plantillas disponibles de formulario que tienes, qué estilo, el estilo de qué plantilla de las que tienes disponibles vas a aplicar a ese formulario. Correcto. Con lo que es muy interesante y muy recomendable que cuando estás trabajando con un cliente, le crees una plantilla con sus estilos corporativos y así ya te olvidas, porque cuando inserten cualquier formulario en su WordPress, en su Joomla, en lo que sea, en su PrestaShop o en lo que sea, ya no van a tener que preocuparse de que los estilos, el botón, el sea tipo de letra, el tamaño. Exactamente. ¿Vale? Es un dolor de cabeza que te evita para siempre. Exactamente. Y de hecho, el otro día, pues como muy bien indicas, bueno, fui capaz de encontrar una manera de que sin saber código, cualquiera pudiera generar una plantilla de ese tipo. Ya sabéis. Esto fue un spoiler de un posible taller que a los que no estáis en Automáuticos os invito a que visitéis porque, bueno, no sé cuándo tienes previsto, paréntesis, ¿tienes previsto cuándo abrirás puertas otra vez? Sí, hoy estamos estamos grabando a 26. 26 de enero. Miércoles. Sí. Pues, esto se publicará el 27, pero es igual. Vale, pues a partir de más o menos, sí, el 1 de febrero. Vale, el 1 o sea de que febrero la semana que viene estaría abierto. Vamos a abrir una vez ya tenemos, para decirlo así, los alumnos, ¿cómo lo diré? Early adopters, ¿sí? Sí. Donde Sí, sí. pues han confiado un montón de early adopters. De varios Sabemos meses, ahí. ¿de acuerdo? Sí. Pero no he abierto hasta, ya digo, hasta el día 1 la membresía externa, o sea, a personas que no hayan sido alumnos de algún curso de automáticos en el pasado. Entonces, sí, el día 1 lo... Perfecto, pues ya sabéis. Ya sabéis, el Club Automáticos, highly recommended. Ya hablaremos de eso en algún capítulo. Correcto, sí, un día vamos a hacer un capítulo. Sí, porque hay mucha tela para cortar ahí, mucha tela. Sobre todo enfocado, podemos hablar de qué se puede encontrar ahí dentro, enfocado a Mautic. Claro, sí, hay un montón de cosas. Sobre todo que con el tema de la membresía, también una de las cosas que me llevó, no es la única, pero una de las cosas que me llevó a migrar el modelo de negocio a membresía fue ser capaz de que el dinero no sea un problema para tener formación sobre Mautic y sobre otras herramientas de marketing open source por parte de cualquiera. Es decir, que no sea un problema el no poder invertir 400 o 500 euros en la compra de un curso, sino que por muchísimo menos puedas tener acceso a todos los conocimientos, tanto cursos como talleres, como plantillas, directos, soporte, etc. Perfecto. Pero bueno, me estoy yendo del tema de los formularios. Pero vamos a meternos, ¿te parece? Sí, en la inserción, en la inserción en WordPress, que es lo que nos interesa más, básicamente. Correcto. La forma realmente más práctica, ¿sí? O más habitual, más que más práctica, rectifico, más habitual de insertar formularios de Mautic en WordPress, ¿sí? Porque nos vamos a centrar en WordPress, porque además es donde está el grueso de usuarios, seguramente. Básicamente es mediante plugins de WordPress, ¿de acuerdo? Que, como decía antes, mediante programación ya han facilitado la labor, ¿sí?, de insertar el código necesario para que ese plugin de WordPress y Mautic se entiendan a la perfección y se pasen la información de uno a otro, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchísimos, y cuando digo muchísimos, creo que hay muchísimos más de los que incluso conozco, pero hemos hecho una recolección, una lista de los que para nosotros son los más usados, incluso los más recomendables, ¿de acuerdo? Para trabajar. Como siempre, no hay ninguno perfecto, no hay ninguno que sea el ideal, sino que todos
uno es mejor para determinados casos y otro es mejor para otro determinado caso. Pero bueno, el primero y el más obvio es el plugin oficial de Mautic, llamado WP Mautic. Es el oficial, está en el repositorio oficial de Mautic, es gratuito, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que nos permite este plugin es, una vez instalado y configurado, se configura en 7 segundos, porque es súper fácil, solo hace falta colocar la URL de Mautic, ¿de acuerdo? Pero lo que nos permite, por ejemplo, es colocar un formulario de Mautic solamente insertando un shortcode súper fácil, ¿sí? En cualquier parte de Mautic. En cualquier widget de shortcode, pegas ahí el shortcode y va a aparecer, por arte de magia, el formulario que has creado en Mautic. Cualquiera, cualquiera de los que hayas creado en Mautic. Bien. Esa es la forma más sencilla y la oficial, pero perfecto, no es la única. Por ejemplo, ¿cuál podemos encontrar más? El Convert Pro. Correcto. Por ejemplo. Que bueno, que funciona, la verdad que funciona fantásticamente bien. Es súper adaptable, muy maleable, muy personalizable y vamos, que es recomendable, está muy bien. Otro que tenemos... Sí, un segundo. De hecho, de Convert Pro, sí, yo destacaría una cosa, es un plugin de pago, sí, pero yo destacaría que a nivel de personalización gráfica es el más fácil. Es el más fácil y el más potente de poder hacer el formulario como tú quieras a nivel gráfico. Exacto, sí. El más fácil para cualquiera y además el más potente por su sistema de Canva, de lienzo en blanco, donde tú puedes crear lo que te venga en gana y funciona súper bien. Está genial, está genial. Correcto. Después otro que tenemos es el de Fluent Forms. Correcto. Básicamente, si vamos al repositorio oficial de WordPress, ahí vamos a encontrar un add-on gratuito de Fluent Forms for Mautic. Creo que se llama así. Básicamente, lo que debemos tener instalado en la instalación de WordPress es el plugin, la versión gratuita de Fluent Forms. Por cierto, yo que siempre he sido un gran amante de Gravity Forms, os tengo que reconocer que desde que descubrí Fluent Forms, creo que es un inicio de una gran amistad, porque es un grandísimo plugin de formularios y, como digo, con ese plugin gratuito que también está en el repositorio oficial, Fluent Forms, la versión gratuita, más ese add-on de Fluent Forms for Mautic que también está en el repositorio, vamos a poder enlazar y construir formularios con Fluent Forms en WordPress que enlacen con formularios que ya tenemos creados en Mautic, ¿de acuerdo? Perfecto. Esa sería la forma de hacerlo. El próximo es el Hustle de WPMU. Exacto. También es un plugin gratuito. Lo he colocado porque WPMU, para los que somos veteranos en el mundo de WordPress y sobre todo que hemos tenido algún momento, algún escarceo amoroso con Multisite, es una empresa australiana muy conocida en el entorno de WordPress, sobre todo anteriormente, porque fue la empresa que desarrolló toda la parte del multisite, ¿sí? Hasta que se integró en la versión 3.0 de WordPress. Y es una empresa que ha desarrollado una nueva, ¿cómo lo diré? Una nueva etapa o una nueva serie de plugins. Cambió hace 4 o 5 años su modelo de negocio, que estaba muy centrado en el multisite y en la membresía de plugins, a tener una membresía básicamente de servicios de WordPress. Y entre los plugins nuevos que desarrollaron está este Hustle, que es un plugin de formularios, básicamente de captura de leads, para llamarlo de alguna forma, y es de los plugins que tuvo presente y ha tenido presente la integración con Mautic. Y repito, ponemos que es de WPMU para recalcar que detrás hay una grandísima empresa que dándole soporte a este plugin, y es un plugin al que se le puede dar cuando quieres integrarlo con Mautic la oportunidad, porque merece la pena y además es gratuito. Pues hablemos entonces sobre, porque esto va a abrir una puerta importante, y es el tema de WP Fusion, ¿no? Todos los que somos enamorados de WP Fusion sabemos la potencia que tiene con Mautic y con un montón de aplicaciones de marketing automation
distintos CRM, lo que fuera, pero el uso de WP Fusion relacionado con el tema de formularios abre un montón de puertas, ¿no? Entonces, Sí, esto conecta con un montón de cosas. correcto. De hecho, WP Fusion es una puerta que conecta con casi lo que quieras dentro del entorno de WordPress. ¿Por qué? Porque el hecho de instalar en nuestra instalación de WordPress WP Fusion nos va a dar la opción de poder conectar Mautic con cualquiera de los principales formularios plugins de formularios del entorno de WordPress, aunque no tengan integración nativa o incluso aunque la tengan. Ahora, de luego, pongo un ejemplo de una integración nativa que es una basura, y lo digo porque yo compré el plugin para integrarlo de manera nativa y es una basura, y en cambio eso lo solucioné con WP Fusion de manera maravillosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mediante WP Fusion tú puedes conectar los formularios de Caldera Forms, de Contact Form 7, Convert Pro, que ya lo puedes hacer directamente con el plugin, ¿eh? Pero de los formularios de Elementor Pro, ¿sí? Muy interesante si tienes Elementor Pro. De Fluent Forms, de Formidable Forms, de Gravity Forms, ¿sí? Del gran Gravity Forms, puedes integrarlo a Mautic de manera súper fácil. Y como digo, yo compré hace mucho tiempo un plugin que integraba, antes de conocer WP Fusion, hace años, un plugin que integraba Gravity Forms con Mautic. Y era una auténtica basura, porque fallaba más que acertaba. En cambio, hoy, si tú quieres construir un sistema de formularios condicionales muy complejos, que sean el principio de un flow, tal, por ejemplo, y quieres que esa información se vaya a Mautic, por ejemplo, lo puedes hacer perfectamente con Gravity Forms y mediante WP Fusion conectarlo. Que toda la información que te metan en un Gravity Forms, decidir exactamente dónde va. Y destaco Gravity Forms, destacamos Gravity Forms porque es el padre, la madre y el Espíritu Santo de los formularios en WordPress. ¿Vale? Claro. Porque fue el primer gran plugin de formularios. Exacto. Pero hay más. Por ejemplo, Julio, ¿cuál es más? Está el Ninja Forms, ¿sí? También está también el PilotNet Forms, ¿sí? Está el WP Forms y el WS Form, que yo este último en la vida lo escuché siquiera, nunca lo utilicé. Correcto. Yo realmente tengo que serte sincero, yo tampoco lo he utilizado en mi vida, pero es un plugin que tiene uso, es decir, que tiene una comunidad detrás y puede ser perfectamente que alguien que nos escuche lo utilice. Básicamente son opciones que WP Fusion nos da de conexión con Mautic. Me suena a viejo, ¿sabes? Porque WS me hace acordar a mis épocas de Wordstar.exe y me suena muy viejo. Me suena muy viejo. Muy viejo. Sí. Muy bien, pues yo creo que para redondear, para no irnos mucho, porque ya nos hemos pasado de nuestro objetivo, para redondear en cuanto al potencial de WP Fusion, yo creo que incluso WP Fusion da para un episodio solo, porque... Bueno, WP Fusion da para una carrera universitaria casi. Es brutal lo que puede hacer con WP Fusion, pero sí que... de hecho, en la academia lo conectamos con todo. ¿Sí? O sea, porque te da para trabajar con casi todo. Es el bueno para todo, sí, es verdad. Exacto, es la navaja suiza para todo. Exactamente. Lo que sí me gustaría es, ya que hemos hablado de otros CMS y tal, mencionar también, como bien dijiste al principio, el caso de PrestaShop, por ejemplo, y Magento, que también cuentan con alternativas para conectar sus formularios de Mautic. Correcto. De hecho, no hay que olvidar que el mundo no es solo WordPress, sino que hay otros CMS tan conocidos como PrestaShop o Magento 2, y que simplemente, pues para si alguien nos oye y trabaja con este tipo de tiendas online, los dos tienen plugins, extensiones para conectar con Mautic. En el caso de PrestaShop, pues tiene un coste de 140 euros al año, esa extensión. Sí, PrestaShop, los plugins no son nada baratos. Ninguno. ¿De acuerdo? Y en Magento, en este caso, también tiene una extensión que la dejaremos en las notas del programa, también de $249, en este caso también es al año, pero al menos te permite integrar
los formularios e incluso las etiquetas en los contactos con estas dos plataformas de comercio electrónico tan conocidas. Perfecto. Perfecto. Entonces, una cosa que sí me gustaría decir, Julio, sí, si te parece, antes de acabar, sí, claro, es porque al final está muy bien que presentemos las diferentes opciones, que hay muchas, ¿sí? Y puede ser que incluso exista alguna que no que conozcamos. se nos escape, ¿eh? sí, Exacto, evidentemente. seguro, porque hay tantas cosas de Mautic que no sabemos que es fácil que sea así. Pero al final también es interesante que, al menos bajo nuestra experiencia, recomendemos cuál es la forma que más nos gusta integrar los formularios de Mautic dentro de nuestro CMS favorito, que es WordPress. Y en este punto me gustaría decir que, como siempre digo, si puedes ahorrarte un empalme, es un punto de fuga más que te ahorras, en el sentido de, para mi forma de ver, ¿sí? Y me gustará también tener tu visión, Julio, para mi forma de ver, en la medida de lo posible, me gusta integrarlo sin intermediarios, es decir, mediante el código directo. Directo de Mautic. Exactamente. Sí. De hecho, aquí, como apéndice, lo que estuvimos comentando antes de arrancar, acerca de la posibilidad de usar un shortcode o utilizar el código HTML directo, ¿no? Las dos grandes diferencias que pueden haber entre una cosa y la otra, pero sin duda, que es la forma, es ponerla directa, es lo que tú dices al final, es que haya cuanto menos cosas en el medio, mejor, y más directa la interacción entre el formulario y el propio Mautic. Correcto. Si tienen que estar las cosas en medio, que estén. Que estén. Pero si te las puedes ahorrar, ahórratelas, porque va a ser un foco de problemas que seguro que nunca va a existir. Creo que es una máxima que nos facilita el trabajo presente y futuro. Es verdad. Pues entonces yo creo que con estas recomendaciones hemos hablado bastante general y bastante en profundidad también al mismo tiempo sobre todo el tema formularios. Esto podría dar para muchísimo más, porque formulario, al fin y al cabo, por ejemplo, en una landing page es el punto de entrada de un universo de cosas que van a pasar después, por lo tanto es súper importante, es clave que sea bueno y que funcione bien. Entonces, bueno, yo creo que hemos cubierto, digamos, el espectro bastante bien. Sí que me gustaría, antes de cerrar, deciros bueno, que en el caso de que estéis interesados o necesitéis soporte, asesoramiento para la instalación de un Mautic para vuestra empresa o para un cliente o lo que necesitéis, que sepáis que contamos, estamos a vuestra disposición y contamos con todos los medios para poder brindaros ese tipo de servicio. A propósito, recordar también que la semana que viene abre nuevamente las puertas el Club de Automáuticos, para el que le interese. Highly recommended, de verdad. Hay mucha chicha ahí, hay mucha cosa para ver, no solo Mautic, hay muchísimas cosas más. Y bueno, y sencillamente por mi parte despedirme y agradecerles mucho que nos estén acompañando otra vez y que os suscribáis al canal. Exacto. Y nada, que nos vemos en el siguiente programa. Nos vemos. Perfecto. Y que nada, seguimos trabajando con esta maravillosa herramienta llamada Mautic. Efectivamente. Que al día de hoy estamos en la 4.02. Exacto. Y creo que fue ayer, ¿verdad? No, 4.1.2. 4.1.2 y fue ayer. 4.1.2, ayer se liberó. Sí. Ayer martes. Sí. Correcto, perfecto. Que cuando lo publiquemos será anteayer. Muy bien, señores, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.